La importancia de hablar con nuestros hijos de sexualidad es el tema que vamos a estar tocando hoy con mi queridísima Mónica Willow. Ella es experta en crianza y en trauma. Em, Vamos a... Para los que no me conocen, yo soy Ana Salgado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sin problema. Viste que a veces cuesta unirse, pero hoy nos fue súper bien. Sí, Hola, ¿cómo estás, Mónica? bien, contenta de hablar de este tema tan importante y Ay, tan sí, yo difícil, conté. ¿no? Para mucha gente. Uy, requete. Ujú. A ver, contanos, vamos a ver. Bueno, mira, presentémonos primero porque yo lo apunto hasta en el guión porque si no se me olvida. Yo soy Ana Salgado, yo soy especialista en temas de pareja y sexualidad y hoy me va a acompañar la Mónica. La Mónica es, preséntese, señorita. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mónica Willock. Yo trabajo como psicóloga clínica hace más de 15 años, en realidad, y he tenido un recorrido muy interesante porque he ido desde la crianza consciente, la psicología infantil, la educación emocional, he pasado por el trauma, el trabajo con adicciones y ahora pues me encanta también el tema de la sexualidad y es un tema tan importante que me apasiona y creo que voy a terminar volviéndome sexóloga también, Un poco de pero todo. un poquito de todo, sí. Perfecto, Mónica. Mira, lo primero sería, bueno, explicar un poquito cuál es la importancia desde tu experiencia, un poco compartimos la experiencia de lo que acompaño yo, de lo que acompaña vos. ¿Cuál es la importancia de hablar con los hijos de sexualidad? Bueno, primero la sexualidad es un ámbito muy importante en los seres humanos, ¿verdad? Y es una dimensión sagrada, sumamente importante y está presente en todas las personas desde que nacemos hasta que nos morimos. Y por ende es muy importante entender sobre sexualidad, educarnos en sexualidad y poder ir también deconstruyendo los condicionamientos y las programaciones que todos tenemos porque no es un tema del que hemos sido educados, ¿verdad? Es un poco como la educación emocional. Uno no tiene educación emocional en las escuelas ni en los espacios familiares y con la sexualidad ocurre algo parecido, pero aún peor, porque es un tema tabú, es un tema que genera vergüenza, es un tema que no solemos hablar porque pues hay mucha resistencia de hablar sobre este tema a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel religioso. Han habido muchas prohibiciones y represiones con este tema. Entonces creo que primero es un tema sumamente importante porque incluye la vida, incluye temas tan importantes como el placer y mi conexión con la vida y el placer. Y cómo no vamos a tocar un tema tan importantísimo, ¿no? En la vida también de nuestros niños. Exacto, y fíjate que a mí me encanta porque, bueno, por una parte, porque yo veo como el resultado de las crianzas, yo digo, yo veo el resultado de las crianzas porque yo trabajo con adultos. A vos te toca más bien cómo se recicla esa crianza, es decir, el resultado de tu crianza, ya como resultado de cómo vos crías también a tus propios hijos. Y una de las cosas que platicábamos es que cada vez que yo no hablo, no cuestiono, o sea, como esto es algo que no se habla, entonces no se cuestiona, no me planteo, y entonces, ¿cómo voy a criar desde ahí? Crío sin pensar esto me sirvió, esto no me sirvió, esto me parece bien, me parece mal, sino que transmito como sin conciencia. Mm. Eh, sí, sin conciencia principalmente. Y a mí me encanta cómo hablamos de la sexualidad y a veces las personas me quedan viendo con cara de no estoy tan claro con la sexualidad sea tan natural o hablarlo sea tan natural. Y una de las cosas, uno de los ejemplos que yo pongo es cómo nosotros podemos evitar en nuestra vida adulta hablar de sexualidad del todo. Podemos evitarlo completamente, menos cuando tenemos un hijo. Porque el hijo va a venir y te va a preguntar. Ya cuando es un poquito más grande, no, pero el chiquitito te va a preguntar cosas. Te va a preguntar, te va a poner en situaciones incómodas, si tienes un niño varón te va a tocar, te va a quedar bien, te va a preguntar, mamá, ¿por qué tenés esto? ¿Por qué tenés lo otro?
de dónde vienen los hermanitos, por ejemplo, de dónde vine yo, y tenés que, o sea, te pone en una situación incómoda. Pero yo te diría que de tener que explicarlo. incluso antes de que te pregunten, vos ya estás en contacto con la sexualidad de ese niño o de esa niña desde el momento en que está, no sé, pues cambiándole los pañales y el bebé se toca el pene o se toca la vulva y descubre que de pronto hay placer y entonces uno ve las reacciones y ¡ay! No sabe ni cómo reaccionar porque ¿qué hago? Y entonces empieza a moverte en ese momento que es un bebé chiquitito de pañales, empieza a moverte ya los cimientos de los conceptos de sexualidad que uno no maneja porque nadie te lo ha enseñado y nadie te ha educado en este tema, ¿no? Entonces, desde también la lactancia, ¿no? Hay muchas madres que no les gusta la lactancia porque me acuerdo una vez una madre que me dijo que no lactaba porque eso era muy sexual para ella. Entonces, que el contacto era demasiado sexual y que no lo veía prudente con su bebé. Y me gustó esa respuesta porque es como, wow, ¿qué tiene que pasar en la sexualidad de una persona o en las experiencias de vida en la sexualidad de alguien para que algo tan natural y algo tan necesario como la alimentación a un ser humano a través del pecho esté tan bloqueada, ¿no? Es interesante. Sí, dice Tanita, se escucha bajito. ¿El de la Mónica o el mío, corazón? ¿Ahora sí? Ahí nos avisa si estamos mejor. Porfa. Y hablando sobre esta parte, sobre el bebé tan pequeño, ¿cuándo empezamos? ¿Por qué empezamos? ¿Cómo empezamos? No sé cómo lo ves vos desde tu experiencia. Pues mira, yo creo que el comienzo ideal debería de ser en mí, antes de yo poder tener un hijo o una hija, ¿verdad? Y poder un poco tener algo de educación sexual y de entendimiento de mi sexualidad, de mi cuerpo, para comenzar. Pero eso no es lo ideal y no pasa muchas veces. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Comenzamos cuando como te digo, esto comienza en una etapa preverbal con lo que me genera a mí como mamá o como papá. Ahí empezó en mí, digámoslo, ¿verdad? En el bebé todavía no porque, digamos, no está siendo consciente el bebé de lo que está pasando. Pero sí la sexualidad o la educación sexual o el abordaje de la sexualidad de mi hijo comienza y puede comenzar en una etapa preverbal. Luego pueden darse situaciones por ejemplo, en la que el bebé o el niño o el niño que está empezando a caminar, de pronto pasan cosas que me generan angustia a mí como mamá y que sí lo puedo trasladar al niño o a la niña, como por ejemplo el tema de la masturbación infantil, que es un tema que causa mucha angustia en las mamás. Muchas mamás no entienden qué es lo que está pasando y a mí me han llegado niños remitidos de pronto por pediatras que me dicen el bebé tiene un tic nervioso. Y cuando yo veo al bebé veo que no es un tic, sino que es que el bebé se está masturbando, se está frotando y que simplemente es un acto masturbativo. Pero incluso los médicos a veces no entienden esto o no saben cómo interpretarlo. Entonces mandan y remiten a la psicóloga infantil al bebé con su familia. Y cuando me toca a mí decirles, no, tranquilo, es normal, no es un tic nervioso, se está masturbando, los padres pelan los ojos y dicen, ¿cómo? ¿Cómo se va a masturbar si tiene 1 año y medio? ¿Verdad? Pero entonces toca también educar a los padres y explicar que la masturbación es un acto instintivo y sumamente natural y que incluso antes del nacimiento en inútero se ha tenido imágenes por ultrasonido de bebés masturbándose dentro del útero materno, ¿no? Y es algo que se sabe. Y un poco quitándole como es la intencionalidad adulta, como la mala intención, me explico. O sea, que el niño lo hace como un acto de placer, tal cual si lo pica la nariz se la rasca y eso se siente rico. Cuando se rasca la nariz, qué rico, me rascó mi nariz. Sí. Exactamente igual. O sea, descubre como esta fuente de placer. Me acuerdo que nosotros en la maestría, cuando estaba estudiando yo en España, nos pusieron a hacer un ejercicio de cómo habíamos descubierto nosotros la masturbación. Y fíjate que la muchacha que estaba compartiendo conmigo, que le tocó hacer pareja conmigo, nunca se me va a olvidar que dice que ella estaba bañándose
estaban sentada en la bañera y se le cayó el champú entre las piernas. Y ella dijo, ¡ah! Y entonces que ese fue su primer contacto con el champú. Ella pensaba que ese placer venía del champú. Qué linda. De la botella de champú, estaba tan pequeña, dice que tenía tal vez unos 6 años más o menos. Y que fue así como una cosa como de descubrimiento de existe este placer, ¿no? Y a mí me encanta cómo lo planteas de que tiene que empezar por nosotros, porque una de las cosas que a mí me pasaba cuando hacía charlas para los padres, una de las cosas que yo planteo, es que los papás llegaban preparados para la plática, ¿no? O sea, llevaban con lápiz y papel a escribir como el discurso que hay que plantear a los hijos. Y yo venía con una cosa completamente diferente, ¿no? Y los papás un poquito como así de, ¿dónde está mi charla, verdad? ¿Dónde empiezo, dónde termino? Y empezaba yo exactamente por esto, o sea, por la revisión de mí misma. Y una de las cosas que yo le planteaba es que nada sirve. O sea, el niño no va a recibir de usted el mensaje que usted quiere que él reciba si usted se nota que está súper nerviosa, que este tema la incomoda un montón. O sea, el niño de pronto es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo reacciono? ¿Cuál es mi reacción natural? Si te rascas la nariz está bien, pero si te rascas los genitales no. O si a todas las partes del cuerpo les digo su nombre, el nombre que todo el mundo le dice, pero de pronto los genitales les digo otro nombre. Y entonces el niño se empieza a preguntar, ¿por qué esto sí y esto otro no? Me explico, como todo este simbolismo y esta vivencia no consciente que tenemos acerca de la sexualidad y cómo vamos transmitiendo ese mensaje. ¿Cómo transmito el mensaje de esto no se habla? ¿Cómo lo transmito de vuelta a los hijos? Y entonces vienen las mamás de los adolescentes y quieren que los adolescentes les cuente, el adolescente no le cuenta, pero ¿cómo es que yo he enseñado que de esto no se habla? ¿O cómo he enseñado yo? No con mis palabras, sino con mis acciones, con mis gestos, con cómo reaccioné ante tal cosa. Y el problema con la reacción es que la reacción no se puede, o sea, me salió instintivo, después puedo intentar borrarlo, pero la primera reacción fue esa, la primera reacción tiene que ver con lo que yo tengo adentro en términos de creencia, en términos de vivencias también, en términos de mandatos, de prohibiciones, de tabú, de fantasía, incluso con respecto a la sexualidad, porque hay mucha fantasía también en cómo este abrir o esta acompañar sexual es y qué es lo que le va a hacer a mí. Muchas mamás no quieren hablar porque dicen, no, es que el niño va a tener curiosidad o es que yo lo voy a inducir a que empiece y veo, pero es que esto va a ocurrir con su participación o sin su participación. Entonces, mejor que sea con mi participación y además que una participación consciente, donde yo te acompaño desde mi conciencia a hacer. No sé cómo lo has visto vos, Mónica. Bueno, yo he visto en generalizado que es un tema que causa mucho bloqueo, ¿verdad? Y precisamente porque las mujeres, además, tenemos muchos bloqueos sexuales, eh, tenemos muchas dificultades para hablar del tema. Y sobre todo si tenemos hijos varones, queremos que el papá se encargue de eso, ¿no? Y entonces le decimos al papá, no, este tema vos te encargas y hablas de este tema con tu hijo porque es hombre y vos sos hombre. Y realmente la sexualidad debería ser un ámbito en donde podamos sentirnos cómodos hablando, y si no nos sentimos cómodos hablando es porque eso está reflejando muchos bloqueos en el tema. Bloqueos, traumas sexuales, bloqueos que yo he heredado también de mi propia familia, de mi propia madre, padre, de las cosas que no se hablan. Si te fijas, los secretos familiares son todos relacionados a las cosas sexuales, ¿no? De lo que no se habla en la familia, y esos secretos que llevan muchas generaciones en silencio siempre tienen que ver o con incesto, o con violaciones, o con abuso sexual, o con infidelidades, o con hijos que no eran de quien uno pensaba que era, ¿verdad? Esos son los secretos que existen en las familias por generaciones y generaciones. Entonces, obviamente, es un tema que tenemos que trabajar los adultos y tenemos que tomar conciencia de la importancia de la dimensión de la sexualidad, que no solo es genitalidad, ni tampoco la sexualidad es un acto sexual. Es decir, la sexualidad es tan amplia e incluye orientación sexual, identidad sexual, cómo me relaciono con la vida incluso, ¿verdad? Porque trasciende la genitalidad o la identidad o la orientación sexual, y tiene que ver también con cómo yo recibo la vida, cómo yo recibo el placer, cómo yo me ubico ante el placer, cómo yo me conecto con mi cuerpo. Todo eso tiene que ver con sexualidad también.
Exactamente. Y obviamente estamos en esa materia bastante reprobados, todos y todas, creo. Sí. Entonces es un tema del que hay que hablar mucho más y hay que hablar para educar y hay que hablar para empoderar y hay que hablar para sanar y hay que hablar para ayudar a que cuando nuestros niños muestren sus curiosidades y estén experimentando con sus cuerpos y con el placer, no entremos nosotros en crisis, ¿verdad? Y podamos darles el espacio que necesitan para experimentar lo que necesitan, pero sin avergonzarlos, sin condenarlos, sin transmitirle una noción de que esto es algo sucio o pecaminoso o horrible de lo cual no se debe hablar, ¿no? Sí, exactamente. Y una de las cosas que, fíjate que me encanta que toques todo este tema transgeneracional, porque una de las cosas con la que yo trabajo, pues, con la que yo trabajo es todo el trauma que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, una de las cosas que plantean las constelaciones familiares es que cuando la sexualidad ha causado un dolor en la familia, puede haber una prohibición inconsciente para el placer sexual o para el deseo sexual o para el disfrute sexual en general. Obviamente, cuando hablamos de un dolor en la familia, toda la familia hay dolores. O sea, en toda la familia hay dolores que tienen que ver con la sexualidad porque es un ámbito que nos compete en un montón de sentido y el tema del abuso sexual es te lo juro por Dios, o sea, las estadísticas en Nicaragua son escalofriantes. Eh, pero escalofriante. Creo que son, 8 de cada 10 mujeres y como 6 de cada 10 hombres, una cosa Uno, así, o sea, una uno de cosa, cada 5 hombres y una de cada 3 mujeres en Nicaragua, algo pero así. en el mundo, en el planeta entero, pensá que el planeta entero, el 50% del planeta ha sufrido en algún momento de los 0 a los 17 años algunas experiencias de abuso sexual. Exactamente. Y el 80% de esto es en la casa, o sea, dentro de la familia. Dentro de la familia. Entonces, que una de las cosas que se mira, bueno, y no solamente abuso sexual, hay otras cosas también, por ejemplo, a veces con las reproducciones asistidas tienden a ser súper fuertes a nivel de pareja, por ejemplo, que es lo que yo trabajo. Hay varios dolores distintos que no solo son el abuso sexual, sino que hay otras, traición, infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas que tienen que ver con sexualidad y una de las cosas que se plantea es, o que se mira en ese trauma transgeneracional, es que cada vez que se calla este dolor que no se reconoce, va a haber una siguiente generación en donde se repite el mismo trauma para sacar eso a la luz. ¿Y qué significa? Y una de las cosas que me dice la gente es, miren, si tengo que contar, yo lo planteo así, o más bien Constelaciones lo plantea así. La gente tiene derecho a los secretos, tiene derecho a tener secretos y tener intimidad. Sin embargo, cuando hay un secreto que tapa el dolor de una víctima, ese dolor de la víctima no se habló y por lo tanto no se reconoció, y la culpa del que hizo daño no se midió, no se reconoció, ahí va a haber una repetición. Y entonces, ¿qué es lo que hay como cultura familiar? Una cultura del silencio, de tapar todo eso, de tapar lo que yo, o sea, seguimos adelante como que nada y entonces eso vuelve a salir y es súper lindo, fíjate el trabajo cuando, y seguramente que a vos te pasa también, ¿no? Cuando este tema alguien lo viene a hablar por primera vez con uno y después se empieza a surgir en el resto de la familia y empieza a decir, no, mira, fíjate que mi prima también dice que ella también, y mi mamá también, y mi abuela también, y fíjate que nos pasó lo mismo, y como que se abre una compuerta donde uno piensa, porque muchas veces el niño piensa, solo a mí me pasa esto, hay algo malo conmigo. Por Y de supuesto. pronto cuando se abre Por esto, supuesto, y te das cuenta de que no. precisamente por eso es tan importante la educación. Entonces, cuando los niños empiezan, por ejemplo, a tener conductas masturbatorias o a tocarse o querer explorarse o conectar con su cuerpo y con su placer, es muy importante la postura y la energía con la que los padres observan esto y qué hacen los padres al respecto, ¿verdad? Porque en vez de decir, uy, Dios mío, qué horrible, está haciendo esto es normal, no es normal, va a ser un pervertido, no va a ser un pervertido, es una pervertida, ¿qué significa esto? Es entender de que esto es un comportamiento completamente natural, mamífero incluso, ¿verdad? Trasciende lo humano, y que la energía con la que vamos a abordar esto va a impactar enormemente en el niño o en la niña.
Entonces, si venimos y decimos, uff, cochino, déjate de tocar el pipí, eso no se hace, eso va a quedar en el niño y en la niña. Es decir, eso va a marcar mucho de cómo ese niño y esa niña se va a relacionar luego con el placer y con la sexualidad. Entonces, es muy importante que seamos sumamente cautelosos de no salpicar con nuestros traumas, con nuestro condicionamiento, con nuestra vergüenza, con nuestro bagaje, algo que nuestros hijos están experimentando desde la pureza, desde la inocencia, ¿sí? Y quienes estamos teniendo o trayendo una mirada pecaminosa, adulta, inquisidora, somos nosotros. Los niños no viven eso naturalmente, con vergüenza ni con todas estas cosas con las que nosotros a veces contaminamos como adultos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, educar sexualmente a los niños en que el placer o que los genitales y el tocar los genitales genera placer y que es normal y que no hay nada malo en ello, pero que quizá de pronto si tiene la edad y está, por ejemplo, en el colegio frotándose, decirle, bueno, mi amor, está bien que hagas eso, pero hacerlo cuando llegues a la casa, en un espacio privado, porque las otras personas no tienen el manejo que tal vez un padre o madre consciente tiene sobre el tema de la sexualidad. Entonces hay que ir educando a los niños también en dónde hacerlo, en el caso de que, por ejemplo, el niño esté tan emocionado y afanado, soltando sus tensiones en el colegio que se le olvida dónde está, ¿verdad? Y le pasa mucho a niños chiquitos, ¿no? Que no sienten esa vergüenza. Pero ahí tenemos que irlos educando con mucha sensibilidad de lo que les está pasando también y de que esto que les pasa es completamente normal y no solo les pasa a ellos, sino les pasa a muchos niños o muchas Sí. niñas, ¿no? O el tema de los juegos sexuales también, por ejemplo, que es otro tema muy común. Los padres se alteran y empiezan a decir, Dios mío, el niño de 5 años abusó de mi hijo de 4, pero ¿cómo abusó? Sí, es que se le tocó el pipí. Bueno, hay que ver qué estaba pasando, porque si estaban teniendo y compartiendo juegos sexuales que son muy normales a esa edad, eso no es un abuso, es una etapa completamente natural de la infancia en donde los niños se exploran. Es decir, empiezan a explorar eso, ¿verdad? Y eso no es horrible, no es un abuso, es normal completamente. Ahora, si los niños están imitando posturas sexuales de adulto o teniendo conducta sexualizada adulta, eso es un signo de alarma, obviamente, y no es algo que un niño pequeño haría natural y normalmente, si no ha tenido una experiencia de abuso o algo que está pasando. Entonces también hay que estar pendiente, uno, para educar, pero dos, también para prevenir situaciones de abuso que son tan pandémicas y comunes en esta cultura y en realidad en todo el mundo. Exacto. Y fíjate que en esta parte de enseñar un poco la privacidad, yo a veces me vuelvo a ir a la nariz, los mocos. Y le digo, pero es que le enseñamos que uno no saca los mocos en cualquier lado. Pues. Que te vas a un lugar privado, exactamente lo mismo, pero sin caer en la alarma, sin caer en que horrible. Así como te enseño a que va a ir al baño y te vas a sonar tus moquitos, ahí no me lo vas a andar dejando pegados por toda la casa también. Así igualito, usted, así como maneja sus mocos, así va a manejar sus genitales. Igual, en la privacidad, no hay problema, pero privado. Y esta parte, también fíjate que una de las cosas interesantes con esto que me estás planteando acerca de cuidar es cómo el trauma nos vuelve ciegos y nos impide cuidar. En esta parte, fíjate que en otros temas uno se vuelve, ya lo he vivido, ya sé por dónde venir. Pero en el tema de la sexualidad, el trauma lo que hace es que nos vuelve ciegos. O sea, la madre o el padre que lo vivió y lo está viendo suceder, se congela, se vuelve ciego y no puede mirar. O pasa lo contrario, o te vuelves ciego o estás hiperreactivo ante cualquier pequeña cosita que clasificas como trauma o abuso cuando no lo es, ¿te fijas? Pueden pasar esas dos posturas. O está pasando una situación que no estás viendo porque vos tenés un trauma ahí y simplemente lo negaste, lo reprimiste y no lo ves, y de esa misma postura de negación y de represión está pasando frente a tu hijo, que está pasándole algo parecido frente a tu hija, pero también pasa lo contrario, que es que estamos hiperreactivos o hipersensibles
con el miedo y el terror de que a mi hija o a mi hijo le pase lo que a mí me pasó. Y entonces tendemos a posturas extremadamente sobreprotectoras o posturas muy reactivas ante cosas que son normales y nosotros empezamos a condenar como ya pues meterlas en una categoría de la cual no corresponden. ¿Sí me entendés? Exactamente, sí, ambas cosas. ¿Y cómo saber la diferencia? ¿La diferencia de qué? Sí, eso es lo otro que iba a decir. Bienvenida a tus preguntas. Oigan, todo el que tenga preguntas, hay que aprovechar. Aprovechen para todas las preguntas que tengan. ¿La diferencia entre qué? Sí, hay que ver a qué se refiere porque no sé en qué momento se escribió esa pregunta de qué diferencia. Sí, yo le Pero, quiero aclarar con mucho pero, gusto. pero un poco también hablando del trauma sexual, y hay muchos tipos de traumas sexuales, ¿verdad? Hay traumas sexuales que tienen que ver con experiencias de abuso, pero también hay traumas sexuales que también tienen que ver con situaciones, por ejemplo, de pérdida de bebé o pérdida de aborto o situaciones que no necesariamente tienen que ver con abuso, pero que yo como mujer, como mamá, llevo adentro y esos bloqueos, lamentablemente, cuando uno no trabaja los traumas, se trasladan inconscientemente a nuestros hijos. La diferencia entre una reacción exagerada, bueno, Sí. ¿cómo saber la diferencia? Primero tengo que preguntarme qué me está detonando a mí esto que le está pasando a mi hijo o a mi hija y darme cuenta si lo que le está pasando es una situación normal que le sucede a los niños en donde, como yo ya dije, en la etapa infantil de 4 a 6, 7 años, existe los juegos sexuales y esto es normal, natural entre todos los niños y los juegos son inocentes, jugamos al mamá y a la papá, la mamá y el papá, nos vemos como es tu pipí, como es mi pipí, ay, que yo toqué aquí, sentí rico, entonces yo te toqué aquí, sentiste rico, jajajaja, ja, 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 qué divertido, y hasta ahí nomás, digo, o de pronto vamos al baño y nos bañamos y hacemos cosas como para explorarnos, pero es un juego y hay inocencia en el juego. Y también no hay ingredientes adultos, sexuales, y que están presentes en ese juego. Entonces también ahí tenemos que estar pendientes los adultos para ver qué tipo de juego hay entre nuestros niños, porque muchas veces niños que están sufriendo, por ejemplo, o que son víctimas de abuso sexual, juegan con otros niños y no es un juego inocente, sino que empiezan a reproducir escenas de lo que a ellos les pasa con niños menores. Entonces, ya cuando hablamos de introducir o penetrar el pene o algo en la vagina o en la vulva o en el ano, eso no es un comportamiento normal en un niño. Entonces ahí sí, esa no va a ser una reacción exagerada si nosotros decidimos hablar con la madre de este niño o con quien sea los encargados y responsables de esta otra persona, sea niño o niña, para hacerle saber que está pasando algo y que algo le puede estar pasando a este niño. Y verdad, y ahí también está la alarma de avisar, este niño no está bien, esto no es normal. O si le pasa a nuestros hijos, en caso de que sean nuestros hijos, darnos cuenta que algo está pasando, entonces inmediatamente abordar al niño y decirle, amor, el juego sexual es normal, pero esto que te está pasando, alguien te lo hace, algún adulto te ha hecho esto, puedas confiar en mí. Y entonces darles todo este cuento de que el secreto no se mantiene, secretos entre adultos y niños, ¿verdad? Que Sí. no hay secretos que uno debe mantener y que no hay que tener temor por revelar un secreto porque eso no va a generar de que nadie muera o de que nadie esté en peligro y entonces entender que las estrategias muchas veces de perpetradores y agresores sexuales o agresora tiende a ir por ahí, ¿no? De no hablar esto es secreto, es un secreto entre vos y yo, si lo decís algo va a pasar y esa es la estrategia muchas veces y hay que tomar en cuenta eso para saber cómo vamos a abordarlo con nuestros hijos. Sí. No sé si eso Fíjate responde que, un poco. fíjate que en ese sentido, Mónica, una de las cosas que yo escucho más comúnmente con los adultos que dicen yo se lo conté a mi mamá o yo llegué donde alguien a decírselo, es que ellos tratan de percibir cuál es la reacción de la mamá. Si la mamá me recibe y me cree y me protege y está ahí para mí como adulta, o más bien la reacción de la mamá es, a mí no me estás diciendo que esto está pasando, que a mi hijo lo están abusando. Sí. O como que la mamá se queda como,
como sin querer escuchar, me explico, como... Sí, 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 sí. y ahí donde es importante, y por eso lo más importante, es lo que vos decías al inicio, es lo más importante es, yo he sanado este tema, Claro, y sanar no es... pero muchas veces no lo hemos sanado. Estamos ahí con los traumas crudos en nuestros mismos cuerpos, en nuestra misma relación con el tema del cuerpo y la sexualidad. Y entonces lo trasladamos a nuestros hijos, ¿ves? Por eso a veces el remesón que tenemos más importante es que uno dice, bueno, ya me pasó a mí, ya no importa, pero a mi hijo no. Y entonces ahí reaccionamos. Y muchas veces la única cosa que nos lleva a un psicólogo o a buscar apoyo son nuestros hijos, ¿te fijas? Entonces, bueno, pues si va a ser nuestros hijos, qué buena oportunidad porque a través de ese portal podemos sanar muchas cosas. Pero el tema de la sexualidad es impresionante, la cantidad de bloqueo, desconexiones, trauma, heridas que traemos, incluso aunque nosotros no hayamos vivido situaciones de abuso sexual. ¿Okay? Y eso es importante decirlo por el tema también de la intergeneracionalidad de la que vos hablaste. Este es un tema, por ejemplo, yo te puedo asegurar que la mayor parte de las mujeres tenemos bloqueos sexuales. Son muy raras las mujeres que no tienen bloqueos sexuales. Muy extrañas. Es la excepción, no es la regla. Entonces, si contamos con eso como una realidad, ¿cómo va a ser la educación sexual que va a dar la mayor parte de las madres que están bloqueadas sexualmente? Que es un tema que la bloquea por completo. Incluso también los hombres tienen bloqueos sexuales, porque eso tampoco se habla, ¿me entendés? Ah, los hombres son los sexuales, las mujeres no. Los hombres se masturban, las niñas no, eso no. Las niñas no se pueden masturbar, solo los niños. ¿Te fijas? Entonces también hay otro bagaje que llevan los hombres de una hipersexualización desde chiquitito, y ahí hay muchos traumas también, porque cómo fue la primera relación sexual de los hombres en este país, muchas veces relaciones sexuales empujadas, presionadas por otros hombres, en donde los hombres o los niños no se sienten listos, ¿me entendés? Y eso deja heridas enormes en la sexualidad. Sí, Y cómo va a ser la vida sexual de ese hombre o papá, y también cómo va a ser la educación sexual que va a darle a sus hijos. Porque lamentablemente muchas veces los traumas, aunque no queramos y no sea nuestra intención, se reproducen cuando no se trabajan. Entonces es un tema bien amplio y hoy no lo vamos a poder abarcar todo porque también es un tema que tiene es un abanico, ¿no? Que tiene tantas partes. Y por ejemplo, un live completo podría ser solamente sobre el tema de la orientación sexual y cómo educar en la orientación sexual o cómo reaccionar cuando mi hijo o mi hija me revela su orientación sexual y no era lo que yo esperaba. Sí, y no solamente, fíjate que de las cosas con este tema de orientación, uno de los temas que también vemos es que hay como un desfase en las generaciones, me explico. Entonces me dicen los padres, por ejemplo, de mi edad, digamos, 30, 40 años, que dicen, en mis tiempos eso no se hablaba. Y ahora los niños hablan acerca de homosexualidad, de que la tal le gusta a la niña y de que al otro le gusta el niño. Lo hablan como normal y los padres no saben cómo reaccionar a esto, ¿no? Y entonces es como otra capa de desfase. Sí, exactamente, de desfase. Y eso por una parte. Y por otra parte, todo el tema de la tecnología. Y ahí, ese es mi queja. Mi queja, yo le digo a una amiga, mira, me timaron, le digo yo, porque entonces ahora tengo que criar para el mundo real, para los peligros del mundo real, y también para los del mundo tecnológico. Entonces yo ya ando explicándole a las niñas, ustedes, por ejemplo, el otro día le dice mi esposo, la niña está comiéndose algo, le dice, ¿te puedo tomar una foto? Porque nosotros le pedimos permiso de que tomarle una foto. Y entonces la niña dice, sí, pero no la compartas con nadie. Entonces le digo yo, no. Entonces le dice, no quiero que me la tome. Porque si alguien te tomó una foto y vos le decís, no quiero que la compartas, no, se tiene que decir, no quiero que me la tome. No dejes que te la tome, si no quieres que la compartas. Cuando ya te la toma, mi amorcito, ya saben, no se pueden dejar tomar. Que si alguien te toma una foto, es como que te pongan en el Walmart. Si te toma una foto desnuda, es como que te pongan en el Walmart desnuda enfrente de todo el mundo. Es como mi manera de enseñarle. Y le digo, mi amiga, qué barbaridad, que hay que enseñarle de todo. Y eso, que yo me libro de un montón de cosas porque no tienen teléfono, no tienen tablet, no tienen nada. Las pobrecitas ni anuncios. Mira, las pobres.
Entonces, Claro, pensando un montón claro. de cosas. Y eso con niñas chiquititas, ¿no? De la edad de tus hijas, pero los Horrible. adolescentes, cuando entran los niños en la pubertad, todo el cambio hormonal que hay y empezar a interesarse por temas sexuales y no entienden qué les está pasando y esto es normal porque estoy pensando todo el día en sexo, porque estoy pensando en la gente desnuda, mamá, me estoy volviendo loca. O sea, todo esto pasa también. Y hay niños que viven esto cuando pasan de ser niños a púberes, ¿verdad? A adolescentes. Hay un cambio que pueden vivir con mucha ansiedad porque es un cambio tan grande mentalmente, físicamente, que es impactante. Y si no educamos en eso, no vamos a ayudarles a transitar esa etapa con seguridad. ¿Te fijas? Entonces también ir viendo las etapas en las que van entrando y cómo ayudarles a transitar esas etapas, sus riesgos, y los placeres también de esa etapa y lo lindo también de esa etapa y no vivirlo todo como un castigo y qué horrible, qué espanto. ¿Sí me entendés? Que también un poco lo hemos vivido así intergeneracionalmente. Lo que pasa, ¿Verdad? Moni, es que no tenemos educación de saber lo que es normal muchas veces. Sí, y ahí nos toca, me pienso yo, pues buscar información, un buen libro, Claro, preguntar, pedir referencia, o sea, con la cantidad de información que hay hoy en día, que a veces uno dice, a la puchica, no termino de sí. aprender, Es pero hay muy mucha, bueno. muchísima Mira, información. es un gran signo que el día de hoy, yo no sé normalmente cuántas personas escuchan así a la vez tu live, pero me parece que es un buen signo que haya 21 personas conectadas. ¿Me entendés? Sí, Esta es una hora difícil porque la gente ya está con sus hijos cenando, no es una hora fácil para las personas tener la atención aquí puesta, pero tenemos 21 personas en esta audiencia que están queriendo aprender más sobre cómo educar sexualmente a sus hijos. Ese es un sí, excelente signo. Eso está diciendo que aquí está pasando un cambio en esta generación importante, de que esas 21 pueden, al hacer cambios en cómo educan sexualmente, impactar en un montón de generaciones que van a venir debajo de ellos. ¿Te fijas? Y podemos ir cambiando poco a poco, educándonos, cuestionando, sanando los bloqueos que tenemos en relación a esto. La gente no habla de sexualidad abiertamente. Es un tema que me encanta hablar a mí, que me encuentro fascinante, pero veo inmediatamente la vergüenza y los tapujos y la tensión y la rigidez cuando uno empieza a hablar de este tema. Entonces, como decías vos al comienzo, si yo tengo esta rigidez y estos bloqueos, cuando mi hijo o mi hija me aborda con cualquier pregunta, pues obviamente no voy a poder brindar una educación sexual adecuada. ujú, Entonces, siempre primero es manejar yo el tema. Primero con mi sexualidad, con mi cuerpo, con mi conexión, con el placer. Te fijas, aquí está hablando alguien de que ni tengo hijos, pero es un súper tema, porque aunque no tengas hijos, Adriane, o sea, aunque no seas mamá, sos hija. Y como hija, exacto. has vivido un montón de situaciones que te han impactado. Por ejemplo, jamás mis papás hablaron conmigo. La menstruación es algo de lo cuales no se preparan las niñas, que debería de celebrarse con bombo, platillo. Yo cuando vaya a venirle la regla a mi hija le voy a hacer un ritual y una ceremonia espectacular que toda su vida lo va a recordar, brindando ese momento y dándole la bienvenida a ese momento tan lindo, ¿me entendés? Pero nadie lo ve así, nadie platica de esto, nadie prepara a las niñas para eso, para verlo no como una cruz, sino como qué lindo, a partir de ahora estás conectada con la luna y cada 28 días va a pasar algo en tu cuerpo y es como la luna y empezar a entender la naturalidad y la belleza de eso también, ¿no? Hay un cambio, porque fíjate que aquí en Estados Unidos venden kits para celebrar Sí, 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 la primera sí, menstruación. sí Ahora sí sí, lo he debo visto. decir que es solo para las mujeres. Para los hombres y su primera No hay, eyaculación, pobrecito, sí, de estos están sí, peor que nosotros. sí, sí. Aquí Es dice, triste eso, es triste que se deje a los hombres de lado y que además solo se hable de la menstruación, la menstruación, pero nadie habla de la primera eyaculación, que primera también es eyaculación. algo wow, qué lindo, qué magnífico, qué bonito, tu cuerpo está cambiando. ¿Cómo fue esto para vos? ¿Me entendés? Celebrarlo, Nada. recibirlo con toda la alegría y la felicidad que puede traer eso para un niño que no está entendiendo lo que le está pasando, ¿me entendés? Pero que lo va a dejar marcado que sus padres reciban esto con esa apertura. Dice. Entonces, Aquí es un tenemos tema otra que da para pregunta. mucho, ¿sí? ¿Cuáles son las señales que debemos estar pendientes para evitar o para identificar algún abuso? Bueno, las señales, primero tenemos que entender algo. Los abusos sexuales no le pasan a cualquier niño, y lo tengo que decir aquí y en alto.
le pasan a niños que tienen cierta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los abusadores sexuales olfatean la vulnerabilidad de los niños. ¿Todos los niños son vulnerables? Sí, pero hay niños que están en situaciones de más vulnerabilidad. ¿Qué son esas situaciones? Niños que no tienen a sus padres tan presentes, ¿ok? Cuando los niños están siendo mucho tiempo cuidados por empleada doméstica o choferes, o si no hay choferes y empleada por el tío, por la abuela, por el vecino, y no están tan presentes los padres en el cuidado de esos niños, son niños más vulnerables que otros niños. Y los agresores sexuales o las agresoras sexuales, porque existen mujeres también, ven eso, olfatean eso y agarran a esos niños como víctimas, ¿ok? Y además saben que los niños están solos, que no confían mucho en sus padres porque no comunican, ven que no está ahí muy presente la mamá o el papá. Entonces son perfectas víctimas para decirle, aquí yo te voy a hacer esto, y esto es un secreto entre vos y yo, y nadie más lo va a saber, porque ese niño no tiene quizá los recursos de tener un entorno que le brinde seguridad para poder expresar lo que está pasando, ¿sí? Entonces es muy importante entender que no es cualquier niño el que le va a pasar esto. Es decir, una niña o un niño que tiene un padre o una madre presente que ha hablado del cuerpo, de la importancia del respeto del cuerpo, que sus padres no le dan castigos físicos, por ejemplo, que es una forma también de respetar tu cuerpo, o le dejan desde chiquito escoger su ropa, escoger lo que él quiere, escucharlo, darle un espacio para reconocer el ser de ese niño, es un niño que difícilmente va a tener esta situación. Y que si la tiene, rapidito va a hablar y rapidito va a decir, mamá, esto me pasó y fue así, así, y rapidito se va a prevenir una situación o una mayor desgracia. ¿Te fijas? Sí, sí, porque fíjate que una de las cosas que muchas veces se hace es que se piensa, es que afuera, tenemos que cuidarlo de afuera. Y como yo te decía, es dentro de la familia, es con la gente con que tiene confianza. El 80% de los Sí, abusadores tienen ya la confianza con el sí, niño. Entonces, ¿cómo va a hacer para darle las herramientas para cuidarse, para saber discriminar? Este es un contacto que me gusta, este es un contacto que no me sí. gusta, esto es algo que me hace sentir incómodo, esto es algo que no quiero, pero muchas veces se piensa de nuevo que es una plática que vamos a tener. Y no una plática, es una manera en que nosotros empoderamos a ese niño sobre su cuerpo y sobre sus sensaciones, y entonces lo obligo a vestirse como yo digo, a hacer lo que yo digo, a darle besos a quien yo digo. O sea, no es dueño de su cuerpo nunca, pero quiero que aprenda a que su cuerpo no es de alguien más. Entonces es una Exacto. contradicción. Es una crianza, es una forma de criar con conciencia para prevenir este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo saber cuándo esto está pasando? Bueno, hay muchos signos que nos pueden indicar que esto está pasando. Que el niño no quiere ir a un lugar en particular donde antes iba con frecuencia, por ejemplo, es que antes iba donde la abuela, donde estaba el tío, y de pronto ya no quiere ir. Hay que preguntar por qué no quiere ir. O que el niño tiene regresiones, se puede estar haciendo pipí, o puede estar teniendo estreñimiento, o puede estar teniendo signos de estrés, o puede de pronto decir si está pasando algo, por ejemplo, en el colegio, ya no quiero ir al colegio, ahí no quiero, y entran en terrores de que no quieren ir al colegio. Hay que ver por qué, porque no es normal que un niño tenga esas reacciones. Hay niños que empiezan a tener comportamientos sexualizados y empiezan a tener conductas masturbatorias compulsivas, y eso te está indicando de que algo no está bien, ¿verdad? O que hay que ver qué puede estar pasando, ¿sí? Eh, muchas señales en realidad. Pues es difícil en tan poco tiempo poder abarcar todo esto, pero sí hay que estar pendiente de con qué tiempo no pasan nuestros hijos, de irles preguntando si los niños están al cuidado de personas que no son 100% de nuestra confianza, irles preguntando, ve, ¿cómo estuvo el día con esta persona que te cuidó? ¿Qué pasó? ¿Esta persona cómo te trata? Y indagar con los niños cómo se están sintiendo y en qué entorno están, si se sienten seguros en sus entornos o no, etcétera. Entonces, Otra, uh-huh. otra pregunta, ¿cómo explicar a tu niño o niña la atracción evidente de un amigo o amiga de su mismo sexo sin incurrir en discriminación o no obligar al menor a separarse de esa amistad? No entendí. Léemelo otra vez porque no leo y no Dice, entendí la pregunta. ay, espérame, que cómo explicarle al niño que un amiguito gusta de él sin entrar en discriminación o sin cortar esa amistad. Bueno, así de sencillo, decirle, mira, o sea, que al amiguito le gusta a mi hijo.
Exactamente, Pues sí. le digo, fíjate, mi amor, que me parece que tu amiguito a vos le gusta. Y ya, ¿qué voy a hacer? No hay que hacer nada más, decirle, creo que le gusta y, bueno, ¿qué pensás vos al respecto? ¿Qué sentís vos? Y ya. Pero depende de qué edad, ¿verdad? Porque si estamos hablando de niños de 4 años, de 5 años, todavía no podemos empezar a hablar de eso porque a esa edad hay simplemente un agrado de estar con alguien o de jugar con ese niño algo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un niño de 10 años, de 11 años, donde vemos que el amiguito evidentemente está enamorado de nuestro hijo o nuestra hija, si es niña, pues decirle, ve, fíjate amor, que yo veo que esta persona, este niño está enamorado, vos le gustás y ya, no necesito hacer nada más que reflejar lo que yo veo como mamá que está pasando, así como pasaría si fuera digamos, un niño heterosexual, ¿no? Ujú, exactamente. Sí. Y esta otra parte, fíjate, y yo insistiré nuevamente en la presencia, esto que hablabas de presencia. Y fíjate que mientras más sanos estemos nosotros, más presentes. ¿En qué sentido? Fíjate que a veces uno está en su casa todo el día, pero no está. Me Ujú, explico, o sea, no, y eso, y porque cuando hablaba de papás no presentes, a veces no, que otras personas no cuidan, a veces lo estoy cuidando yo, pero estoy ausente de todas maneras. Estoy ausente en mi energía, o estoy vulnerable, o hay un montón de situaciones. Y de lo más común que yo veo, como te decía, esta repetición de generación en generación. sí. Porque hay veces que hay mamás que son valientes, fíjate, pero los hijos no logran como decir miran una cierta vulnerabilidad. Fíjate que mientras uno más eh, adulto está en esa crianza, el hijo más te percibe como alguien donde yo me puedo apoyar. Porque yo he tenido esos eventos donde dice la gente, mire, fíjate que me gustaron. Y mi mamá desde que me vio, supo porque me preguntó insistentemente. Pasó algo, y yo no pude decirle. No Ujú, pude decirle porque, como vos decís, no es una plática o un momento, sino ujú, una manera de conectarme. Entonces, si yo no mantengo esas puertas abiertas, esa comunicación, esa crianza donde podés contar conmigo, ujú. eh, por más que yo lo mire y esté clara de lo que está pasando, el niño no me va a querer venir a decir porque mira una cierta vulnerabilidad en mí o siente mi mamá no quiere saber esto. Me lo está preguntando, pero no lo quiere escuchar. Ujú, ujú. Y como ¿Sí? dice Carla Olivares, que es una colega además especializada en abuso sexual y muy buena, gracias Carla por tu comentario. Por la cultura machista y adultista, la condición de ser niña o niño lo ubica en condición de vulnerabilidad, es así. La Exacto. diferencia de a quién se escoge como víctima son las posibilidades que ven los abusadores. Es totalmente así. Por eso, antes de hablar de las señales que hay en los niños que sufren abuso sexual, primero démonos cuenta que niños que van a sufrir esto son niños que tienen la vulnerabilidad extra de ser niños que tal vez no están siendo tan de cerca acompañados por sus padres o sus cuidadores. Y eso Ujú. los abusadores lamentablemente lo saben, lo ven, porque muchas veces esos abusadores están teniendo antes del abuso una relación con el niño de amistad, en donde juegan, en donde este abusador le está dando al niño la atención que los papás no le están dando, quizás ese niño, o le están dando el cariño que quizás esos papás no le están dando a ese niño. Y los niños necesitan cariño y amor. Y llegan y se conectan con estas personas de las que reciben eso. Y bueno, y después termina sucediendo el abuso sexual o la violación. Sí. ¿Te Y fijas? fíjate que una de las cosas también importantes es cómo eh, esto de cómo se genera la culpa porque el abuso viene de esta relación que yo disfruto. Yo Sí, disfruto es lo la que atención, yo hablábamos disfruto. del placer como dolor y como un regalo, ¿no? El placer puede ser un regalo espectacular, el placer está ahí porque es un regalo de nuestros cuerpos y de nuestra vida a nosotros, pero también puede ser vivido con mucha culpa y mucho dolor, porque además la experiencia, muchas veces el abuso sexual incluye sensaciones de placer. Y entonces entra la culpa y la vergüenza porque pasó algo que yo sé que no está bien, pero sentí rico, ¿te fijas?
Y luego cada vez que siento placer en la vida por algo me siento culpable y no me daba cuenta yo de que tiene que ver con eso también. Sí, y se tergiversa porque sentí placer, pero además se tergiversa porque generalmente pasa con alguien a quien yo quería y que me quería también. Sí, sí, Y y en el cual yo confié, ¿verdad? Y que traicionó mi confianza de esta forma tan terrible, porque la herida del abuso sexual es una herida, diría yo, del alma que trasciende el cuerpo, es una herida de los traumas más profundos y más difíciles que pueden existir, creo yo, y que perduran más en las personas cuando no se trata ay, todo. y vieras, o sea, tantísimo, tantísimo. Yo a veces le digo a mi marido, fíjate que son las 7 de la mañana y ya estoy trabajando con este tema, pues, o sea, es tan Sí, común, sí, sí, tan común. sí. Sí, sí, es que cuando no sucede es la excepción. O sea, yo creo que en todas las familias ha sucedido alguna vez alguna historia de abuso sexual, pues, en algún Sí, momento. Ahora, también retomando un poco lo de la sexualidad, es importante entender que, como dijimos al comienzo, esto trasciende la genitalidad y el tema del acto sexual, ¿entendés? Que no solamente la sexualidad es la genitalidad o la relación sexual o la identidad sexual o la orientación sexual, sino que la sexualidad, hombre, abarca la vida misma y el cómo yo me ubico frente a la vida y a las cosas de la vida que la vida me ofrece, al placer, al amor, a la alegría, y la sexualidad va involucrada en todo eso y la gente no se imagina. O, sí, por ejemplo, si yo no me quiero a mí misma y yo tengo, me siento incómoda en mi piel porque no me gusto, voy a tener serios problemas para poder vivir una sexualidad plena, porque no me abro a esa energía, porque no me siento cómoda en mi piel, porque me dan asco mis olores, porque me da asco la forma de mi cuerpo, qué sé yo, ¿te fijas? Aunque no haya tenido yo una historia de abuso sexual. sí. Exactamente. Y fíjate que esto es bien interesante porque eh, ahí se involucra la codependencia y una de las características que tienen las familias codependientes es que no saben gozar. No saben gozar y entonces es un ambiente familiar que no es placentero, donde los placeres no se viven, no se saben vivir, sino que todo es responsabilidad, deber ser, cumplir, educar, chavalo, bájate de ahí, chavalo, hacer, chavalo, bañarte, hay que pagar el colegio, mandarte al colegio, educarte, pero no hay conexión con el placer. O sea, comemos cualquier cosa, vestimos cualquier cosa, hacemos cualquier cosa, porque no hay conexión con el placer. Y entonces, y todo eso también es una crianza. También es Claro. cómo se vivió mi entusiasmo, cómo se vivieron mis placeres, sí, hasta cómo me tocaron, cómo me hablaron, si todo es golpeado o se me dieron caricias verbales, me dijeron qué linda, me dijeron, qué sé yo, me aplaudieron mis logros, me aplaudieron mi entusiasmo cuando logré montarme en el resbaladero más alto, ¿qué fue lo que me dijeron? Claro. ¿Qué tanto violencia también hay en las casas? Ujú. Digamos, en general, la gente piensa que una cosa va separada de otra, pero no. Cuando hay violencia en las casas, hay más incidencia de trastornos de sexualidad, porque hay una desconexión del placer completa. O sea, la gente no logra mirar que es un continuo. Ay, no te escucho, Mónica. Perdón, Ajá, y la desconexión con el cuerpo, te decía, no solamente o sea, la desconexión que tenemos muchas veces con el cuerpo. Si vos le preguntas a las mujeres cuántas mujeres se han visto la vagina con un espejo, cuántas mujeres saben que la vagina no es la vulva, porque muchas mujeres dicen, esa es la vagina, no es la vagina, es la vulva, y educamos a las niñas diciéndole, es tu vagina, cuando no, la vagina no se ve a simple vista, con una niña desnuda, lo que ve es la vulva, ¿te fijas? Entonces tenemos tan mala educación que cometemos errores bastante garrafales con cosas que no deberíamos de cometer esos errores. Es decir, sabemos que la oreja y el óvulo es el óvulo, pero en temas de genitales cometemos unos errores interesantísimos, ¿verdad? Que reflejan también la poca educación que hemos recibido. Pero bueno, ajá. Sí, ok. ya nos quedan 5 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, la última, yo ya voy cerrando, agradeciéndote, Mónica, por tu tiempo, siempre por tu apertura
y por compartir toda tu experiencia que es... Gracias a vos, me encanta compartir esto con vos. Ya te digo que este tema me fascina y creo que voy a seguir hablando mucho más sobre este tema porque es tan importante, es tan interesante y tan maravilloso también, porque la sexualidad es maravillosa y yo creo que la sexualidad es un portal enorme, ¿no? De sanación y de empoderamiento y de conexión con la vida tan hermoso. Sí, y de sanación completa. Fíjate que una de las cosas que yo siempre comparto es que las personas cuando vienen a terapia sexual conmigo piensan que yo les voy a hablar de eso, ¿no? De genitales y de cómo está su erección y su no sé qué. Y yo lo que les hablo es de la vida completa, porque yo lo que les planteo es la sexualidad es un termómetro. Si mi sexualidad está bien, hay sanidad en mí. Sí, la sexualidad es un termómetro de cómo estoy yo como persona, como ser. No cómo están mis genitales, sino cómo estoy yo como ser, cómo están mis placeres, cómo está mi energía, cómo estoy yo enraizado a esta vida, o más bien estoy queriendo morirme, pues. No es que me voy a cortar las venas ni nada de eso, pero una de las cosas que explico es que nuestra energía va hacia la vida o hacia la muerte. Y hacia la vida es la sexualidad, el placer, el querer hacer cosas, la vitalidad. Y el morir es cuando andamos, no me he matado, pero estoy muerta en vida, pues. A mí nada me gusta, estoy en una relación horrible, este trabajo a mí no me, yo no era lo que yo quería, el cuerpo no me gusta, hago un ejercicio que no me gusta, como pollo sin nada, pelón, ni me gusta, solo trago porque hay que mantenerse vivo. Eso es una energía de muerte. Aunque yo respire y en espacio todos los días y pague mis cuentas, estoy muerta de todos modos, muerta en vida. ¿Sí? Sí, totalmente, totalmente. Pero Y, bueno, como este tema es tan interesante, creo que es importante compartir que vamos a hacer un webinar. sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? El 24, creo. El miércoles 24 por la noche, exactamente. El 24 vamos a ofrecer un webinar y va a ser una masterclass realmente mucho más profunda sobre este tema que es tan fascinante. Ana y yo lo vamos a hacer en dúo y vamos a estar ofreciendo 2 horas de herramientas muy útiles para gestionar y entender mucho mejor cómo debemos de educar a nuestros hijos en las etapas distintas del desarrollo de los niños, ¿no? Exactamente. Así Exactamente. que Les dejamos la invitación. haciendo la publicidad en mi página y en tu página y mandando la información muy pronto para que estén atentos y atentas. Claro que sí, quedan invitados y muchísimas gracias a todos los que estuvieron, muchísimas gracias Mónica y estamos compartiendo, amores, un abrazo grandote. Gracias. Nos vemos, chao.